la parte 1. Esta vez vamos a ver las estructuras de control selectivo, ya la segunda parte. Lo que necesito es que me indiquen si es que se ve mi pantalla. Ya, sí, muy bien. Como hemos venido viendo en las demás clases, lo que se busca aquí es que haya la mayor interacción posible con los alumnos. Así que yo voy a estar leyendo todos los chats que conecten, todos los chats que envíen, disculpen, para estar al tanto de las consultas que hagan, así como hemos hecho en las clases pasadas. Y también los que tengan audio, de preferencia, si tienen audio, hagan las consultas para que todos los demás alumnos los escuchen y quizás la duda que ustedes tengan, también la tengan los demás y así despejamos dudas de varios al mismo tiempo. Muy bien. Muy bien, entonces empezamos. Ya estamos en la semana número 4, hemos visto, bueno, la sesión número 4, hemos visto diferentes temas. Esta vez vamos a continuar con las estructuras de control que habíamos iniciado, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto, ¿no? Hagamos un repaso, lo que habíamos visto anteriormente, las estructuras de control, qué cosas son. Eh, en cada lenguaje de programación que tengamos, ya sea Python, Java, JavaScript, C, el que sea, sí o sí necesitamos algo que nos indique por qué camino vamos a llevar el flujo. Tengan en cuenta que hoy en día los lenguajes de programación ya no son lineales como hace 30 o 40 años, donde un lenguaje de programación era una secuencia de acciones que se ejecutaban una detrás de otra sí o sí, ¿no? Entonces prácticamente no habían muchas estructuras de control más que una estructura que permitía la salida, ¿no? Si no se cumplía un break y se salía de todo el lenguaje. Hoy en día tenemos códigos que pueden hacer muchas funciones, muchas tareas en paralelo. Entonces necesitamos que haya un control más exhaustivo, que podamos manejar el código de una manera más amplia, ¿no? Entonces, hoy en día todos los lenguajes, así sin excepción, todos los lenguajes manejan estructuras de control. En todo caso, para hacer un resumen, ¿qué cosa es? Son versiones de código, reglas que le ponemos en el código que permiten que se modifique el camino por el cual vamos haciendo todo nuestro flujo, ¿no? Puede que lleguemos a un punto y ahí tomamos una decisión si vamos hacia un lado o hacia otro lado, ¿no? Eso en esencia es una estructura de control, algo que nos condiciona a que vayamos por uno u otro camino. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos distinguir acá? Podemos distinguir tres controles básicos, tres estructuras de control muy básicas que se manejan en casi todos los lenguajes, pero no decir en todos, porque son, se puede decir que son el alma de todas la, de todo el manejo del código de los algoritmos. La primera de ellas es la estructura de control secuencial, que no es otra cosa más que avanzar paso a paso en los códigos. La vamos a ver en más detalle un poquito más adelante. Tenemos también las estructuras de control de selección y tenemos las estructuras de control de repetición. Estas son estos son los tres tipos básicos que tenemos de estructuras de control. ¿Ya? Expliquemos un poquito más a detalle cada una de ellas para que ustedes tengan una visión más panorámica de todo lo que vemos aquí. ¿Sí? A ver, veamos. Las secuenciales. Ya. En una estructura de control, nosotros lo que vamos a hacer es ir avanzando en el código, línea tras línea. Vamos a ir analizando, haciendo lo que cada línea indica que se haga. Y esto va a hacer que ustedes vayan avanzando en toda la estructura del código que han hecho, ¿no? Avanzan 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, aquí, por lo general, mientras no hayan condiciones, el código avanza. Como verán, ustedes pueden poner una línea, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Obvio que cada línea primero acaba y luego se ejecuta. En el caso de los programas que son multihilo, puede que se ejecuten
más de una línea a la vez, incluso sin que la línea anterior haya acabado, dependiendo también, pues no, tengan en cuenta que los compiladores de código, para el caso de Java, no, disculpen, para el caso de C, o los intérpretes de código para el caso de Java y de Python, antes de que ejecuten el código, analizan las dependencias. Entonces, si hay una línea que depende del resultado de una línea que está antes, no lanza en paralelo estas ejecuciones, sino que espera que acabe una línea, que obtenga el resultado y luego continúa con la segunda línea. Entonces, si es que no hay dependencias, varias líneas a la vez, sino una tras otra se va leyendo y se va avanzando en el código, ¿sí? ¿Queda claro ese concepto o tienen alguna duda? Si tienen, a ver, aquí tenemos una gráfica como para que despejen si hay alguna duda. En el control secuencial lo que hacemos es, se ejecuta línea 1, la que contiene las instrucciones para que se hagan en la línea 1, luego las instrucciones en la línea 2 y así sucesivamente, ¿ya? No se olviden que una instrucción puede que tenga más de una línea de código, así que no necesariamente es una línea de instrucción, no. Puede que sean más líneas que en conjunto forman solo una instrucción, ¿ya? Entonces, aquí lo que tienen que tener en cuenta es eso, o sea, se avanza línea tras línea tras línea tras línea. Como ven, no hay condicionales que lo detengan, que les digan que se vayan a una línea, por otra línea, no. Avanza la 1, luego la 2, hasta la E. Para que tengan un poquito de conocimiento más amplio, como les digo, el programa que ejecute estas líneas, ya sea el intérprete de Python, el intérprete de Java o el compilador de C, o sea, lo que sea, analiza primero si es que la línea que viene después tiene dependencia. En caso de que sea así, demora la ejecución de esta línea hasta que la primera línea le haya dado la respuesta, ¿no? Veámoslo con un ejemplo. Me parece que esto, para que se entienda mejor, lo podemos ver con un ejemplo. Vamos al Visual Studio Code. Como les indicaba, es una de las opciones para que ustedes hagan para que ustedes puedan hacer la práctica de lo que vamos viendo, ¿no? Bueno, vamos a empezar acá. Tenemos esto ya. Por ejemplo, si yo les digo en Python, ya saben, ponemos variable 1 igual a 10, variable 2 igual a variable 1, más 5, y finalmente variable 3 igual a variable 1 más variable 2. A ver, veamos. Si ustedes ven este ejemplo sencillo, voy a aumentar el zoom porque a veces es más sencillo que veamos esto directamente desde con un zoom más amplio. ¿Sabe? Para que ustedes ahí vean sin dificultad lo que estamos dando. Ya veamos. ¿Qué tipo de asignación tenemos en la línea 1? ¿Qué tipo de dato tenemos? A ver, me indican. Primero, ¿se ve bien la pantalla? ¿Les parece bien ahí el tamaño del zoom? ¿O está mucho mejor o necesitan más zoom? ¿Qué dices ahí? Ay, me hago man. Ya, ¿está bien ahí? Ya, ¿está bien? Ok, si no me avisan y aumentamos un poco más. A ver, veamos. Me indican que es numérico. Ya, es numérico, efectivamente. Como habíamos visto, para que no se les olvide esto, Python no es un lenguaje tipado, no tiene variables con un tipo específico. Al momento que ustedes van ejecutando el código, se van interpretando las variables con el dato que tengan, ¿no? O sea, si yo pongo variable 10, automáticamente ya Python dice, este es un dato numérico. No es necesario que estén declarando variables como se hacen en otros lenguajes, ¿ya? Aquí es 10, pero que he puesto 10 directamente, pero si yo le hubiese puesto este 10 entre comillas, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué tipo de dato tenía ahí?
en la variable 1, si le ponía comillas, ¿qué dato me da? Ahí ya tenemos un dato tipo cadena, ¿no? Un string. Mm, dato de texto. Ya. En algunos lenguajes, por ejemplo, si en algunos lenguajes ustedes ingresan esto, los lenguajes que son multihilo, lo que hacen es validan instrucción 1, le ejecutan, luego instrucción 2, le ejecutan, luego 3, le ejecutan y así sucesivamente. En muchos lenguajes que ya son multihilo, ¿qué significa? Que pueden ejecutar todas las variables al mismo tiempo. O sea, lanzan variable 1, la calculan, calculan variable 2, calculan variable 3 y así sucesivamente. Las ventajas es mayor velocidad, ¿no? O sea, no es lo mismo que haga cálculo tras cálculo, espero que acabe cálculo 1 y empiezo cálculo 2 y así sucesivamente, a que yo lance el cálculo de de todo lo que tengo desde el inicio. Obvio que esto es más veloz, ¿no? Lo que lo ejecuto desde el inicio y no estoy esperando que acabe algo. Y eso está bien. Pero hay un tema. El intérprete del código, ¿ya? O el compilador de código, dependiendo de cuál lenguaje estén utilizando, cuando quiere lanzar múltiples variables en paralelo, lo primero que hace es analiza si es posible que esas variables se lancen en paralelo. Por ejemplo, aquí, yo puedo calcular, ¿puedo asignar esto? Sí, se lo asigno a variable 10, variable igual a variable 1, ¿no? O sea, variable 1 igual a 10. ¿Puedo calcular esto al mismo tiempo? Aquí no. Primero dependo de que se le asigne el dato a la variable 1. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tuviese acá, en vez de variable 1, tuviese 20 más 5, yo puedo ejecutar estas dos variables al mismo tiempo, ya que son variables que están independientes. ¿Puedo ejecutar al mismo tiempo que la variable 1 se le asigne el 10 y que la variable 2 se le asigne la suma de 20 más 5? Sí. Entonces ahí que tengo dos variables que las puedo lanzar al momento de manera inmediata y de manera simultánea. ¿Para qué? Para que lo haga más veloz. ¿Bien? Pero aquí, lo que yo había puesto era esto acá, ¿no? Variable 1 más 5. Como les digo, en algunos casos tengo que esperar que primero acabe con esto para que ejecute esto. Y aquí ni qué, pero que aquí primero tengo que, si bien es cierto, esto ya se asignó, tengo que esperar que acá la variable recién haya calculado cuánto vale para que al final tenga estos dos acá. Y ya, después de eso, si yo hago una impresión, por ejemplo, imprimo qué cosa, variable 3, veamos que nos sale efectivamente ya la última suma que sería 25, ¿no? 10, y aquí ¿cuánto es esto? Esto es 15, y acá 10 más 15, 25, ¿no? ¿Esto qué sería acá? Esto sería, vale 10, ¿sí? Ponerle aquí, carácter de comentario. Aquí esto ¿cuánto vale? Esto vale 10 más 5, que están en la variable. Y aquí finalmente, ¿cuánto vale variable 2? 15. Variable 2 vale 15, pero la variable 1, ¿cuánto valía? 10. Entonces, y así es donde me sale el 25, ¿no? Como les digo, si no tengo dependencia de variables, esto yo lo hago directamente. Volviendo acá, en el control secuencial, lo que tenemos es este de acá. Lo que tenemos son opciones que van avanzando una a una, hasta que al final llegamos a la última que tengamos en el código, ¿sí? Como les digo, puede que ustedes no vean que hay mucho control acá, pero que si nos pasa, muy bien. Pero ¿qué sucede? Sucede que quien interpreta o quien compila el código sí está viendo cuál es la secuencia en la que se tiene que ir ejecutando este código. ¿Sí? No se puede saltar, no puede lanzar varias líneas al mismo tiempo en paralelo, no.
tiene que ver a quién depende de quién para que aquello que no tenga dependencia salga primero y se vaya ejecutando todo tu código, ¿sí? Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta? Pero ya saben, si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no os quede claro, háganla lo antes posible para que no se les... Bien. Después de esto tenemos las estructuras de control de selección, ¿ya? Aquí en selección, que justo es el tema de esta semana, pues estamos viendo todo panorámico y luego nos centramos en lo de esta semana. En las estructuras de control de selección tenemos condiciones, ¿ya? Estas condiciones evalúan algo que si se cumple, se asume como verdadero y si no se cumple, es algo falso. Entonces, en función a que sea verdadero o falso, se va viendo por dónde avanza el código. Para que lo tengan más claro, esto se vería así, ¿no? Venimos con nuestro código, vamos avanzando línea tras línea, vamos avanzando y llegamos a un punto en el cual vamos a tener una condición. Y esa condición, cuando la evaluamos, nosotros decimos, ok, es verdadero, nos vamos por este camino. Y comenzamos con la instrucción 1B, 2B hasta la NB. Pero en caso lleguemos a la condición y al momento que le evaluamos, nosotros nos damos cuenta que esto es falso, ¿qué sucede? Nos vamos por el otro camino y nos vamos a la instrucción 1A, 2A, 3A hasta la N. Entonces, ¿cuáles son las estructuras de selección por excelencia? Los condicionales. Son los más básicos que me preguntan si se cumple algo y cuando es verdadero, entramos ese condicional y ejecutamos todo el código que tenga ese condicional. Pero si es falso, simplemente salimos de esa porción de código. Eso lo vimos en la clase pasada. No sé si alguno tuvo alguna duda con cuando vimos el tema del if. El if simplemente es un condicional que en caso se cumpla, permite que se ejecute todo el código que yo he puesto dentro del if. Y en caso de que no se cumpla, simplemente lo omite. Se va hasta la próxima línea que está fuera del bloque del if. También que vimos la semana pasada, que así como teníamos el if, teníamos algo que lo complementaba, el if else. ¿Qué significa? Cuando nosotros teníamos el if, solamente cuando era verdadero entrábamos a la operación del código y nada más. Y si era falso, nos saltábamos eso y seguíamos con el código. Lo que pasa acá es que no nos daba la opción para hacer algo cuando era falso, como lo tenemos aquí en la gráfica. El if que vimos la semana pasada se puede decir que solamente era la parte derecha acá. Control de selección, condición, y si es verdadero, ejecutaba código, y si era falso, se iba hasta la siguiente línea fuera del if. Pero acá vemos un gráfico más completo, que en caso de que ya sea falso, se va por otro camino. Y en este caso tenemos aquí el if cuando es verdadero y el else cuando es falso. Que eso es lo que vimos la semana pasada, ¿no? O sea, la clase pasada, disculpen. Entonces, ahí, para ir un poquito afianzado el conocimiento, teníamos el if, tenemos el if else, y así es como se ve el diagrama para el flujo en el caso de los condicionales. ¿Tenemos otros condicionales? Sí, tenemos otros condicionales. Por ejemplo, el while, el do while, el case, ¿ya? Tenemos varios condicionales y los vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero en algunos casos estos condicionales, por ejemplo, como el while o como el for por excelencia, son condiciones que no solamente me ejecutan un bloque de línea de código, sino que las ejecutan muchísimas veces. Están ahí dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que alguna condición los saque de ese bucle. Para eso ya tenemos las estructuras de control de repetición, ¿ya? Que son condicionales también, en el fondo también son condicionales, pero con una diferencia, que en este caso, las instrucciones que tenemos dentro de ese bloque
van a estar ejecutándose una y otra vez, van a estar repitiéndose constantemente hasta que una condición los saque de ese bucle. Muy bien. Entonces, cuando la condición, usualmente cuando la condición es falsa, salimos y continuamos con el resto del código. Pero mientras se cumpla la condición, vamos a estar ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el código. ¿Cómo sería esquemáticamente esto? Algo así. Tenemos el control de repetición, por ejemplo, el for, el while, el do while, que aquí no lo hemos, no vamos a ver en clase, pero sí lo vemos en la siguiente clase, ¿ya? En el cual tenemos una condición, como les decía, puede ser una condición n, una condición cualquiera, una condición x, y mientras esa condición se cumpla, sea verdadera, ¿qué pasa? Que se ejecuta este código, instrucción 1A, 2A, 3A, hasta la NA. Y una vez que llega al último, ¿qué hace? No se sale, sino que sigue, nuevamente empieza 1A, 2A, 3A, hasta la NA. Una vez que acaba, llega, nuevamente le pregunta al condicional si sigue siendo verdadero o si es falso, y si es verdadero, sigue entrando. Y cada vez que sea verdadero, va a estar entrando, entrando, entrando constantemente aquí a este bucle. Pero cuando ya la condición se vuelve falsa, ¿qué pasa? Ahí sí ya se escapa y se va hacia el texto, bueno, hacia el código, hacia el bloque de código que se cumple cuando es falso, ¿ya? Entonces, puede estar su programa, su sistema, su código, puede estar ahí dando vueltas infinitamente, hasta que una condición haga que salga de ese bucle, ¿bien? ¿Cuáles son por excelencia esas estructuras de repetición? Como les decía, por excelencia el for que está ahí dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que se cumpla la condición, o el while y el do while, que también son bucles repetitivos que van a estar ahí dando vueltas, ejecutando cada uno de los códigos hasta que se cumpla una condición específica. ¿Bien? Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta? ¿Mm? A ver, ¿alguno de los alumnos tiene alguna consulta hasta ahí? Algo que a veces también es necesario que ustedes hagan consultas de temas que piensen que van por aquí y podemos ahí despejar la duda, ¿no? En las clases pasadas, sí, eran bienvenidas las preguntas para que ustedes más bien vayan ahí preguntando temitas que piensan que están dentro del tema, pero no necesariamente es así. Entonces aquí se les aclara y se deshace la explicación del caso, ¿no? Dicen, una condicional verdadera, ¿se podría agregar más condiciones? Sí. Cuando tú entras a un bucle, tú puedes tener varios bucles a la vez. O sea, puedes tener anidamiento. Puedes tener un if y dentro de ese if puedes tener otro if, otro if, otro if y así sucesivamente. Ese es en el caso de las estructuras condicionales, ¿no? En la de repetición, puedes tener un for afuera, adentro puedes tener un for y así sucesivamente todos los que quieras, uno detrás de otro, uno dentro de otro más que todo. En el while, do while también se puede hacer. Puedes hacer lo que quieras. Dentro del for puedes poner un if, un for, un while, un do while, lo que es, ¿ya? Es válido. Es válido y es más. Es así como se trabaja hoy en día. O sea, tú necesitas poner todas las condiciones necesarias para que tu flujo vaya por el camino que tú deseas. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Muy bien, pasamos a la siguiente, entonces, que también es necesario que lo tengamos bien claro para la clase que vamos a avanzar en unos minutos, que son los operadores de comparación y operadores lógicos. Hay diferencia, no todos comparan y no todos son lógicos, ¿ya? Y eso es lo que tienen que tenerlo muy, pero muy claro para que luego lo apliquemos en los ejemplos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos con las estructuras de control, cuando estamos controlando algo, un código, un bucle, lo que sea que estemos controlando, sí o sí necesitan algo que les diga en qué momento continúen y en qué momento se detengan.
algo que les diga en qué momento voy por el camino A o voy por el camino B, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes necesitan, alguien que les dirija el tráfico del código, que les diga, vas por este camino, vas por este camino, que los lleve en el código o bien hacia adelante o bien hacia atrás, pero que se sepa con claridad cómo es que se avanza en el código o no. Tenemos los operadores de comparación, que son los operadores que, bueno, ya hemos visto muchos, incluso en ejemplos pasados, pero es necesario que ustedes sepan qué son, ¿no? Hemos visto el igual igual, que es un comparativo, la diferencia, o sea, aquí lo que tenemos es una igualdad. Cuando en Python queremos comparar algo, verificamos si algo es igual, le ponemos los dos iguales, ¿no? Ejemplo, a ver, ¿qué ponemos aquí? Vamos a poner 1 igual a 1, ¿ya? ¿Eso qué me está diciendo? Que 1 es igual a 1. Vamos a ponerlo dentro de una estructura de comparación. Si 1 es igual a 1, 1 es igual a 1, ¿no? Eso es lo que está diciendo. En todo caso, vamos a ponerle aquí son números iguales. Y si es que no se cumple, no se olviden poner dos puntos después de cada if. Y en caso del else, también dos puntos. Listo. A ver, consulta. Un código sencillo, ¿no? 1 igual a 1. ¿Qué me dice? Leemos el código. Si esto se cumple, o sea, si es verdadero que 1 sea igual a 1, entonces son números iguales. Si no se cumple, me tiene que salir son números que no son iguales, o sea, no son números iguales. Ejecutamos y me salen, son números iguales. ¿Qué significa? Que esto se está cumpliendo, ¿no? Esto es la igualdad. Cuando yo quiero hacer una comparativa, siempre utilizo los dos signos iguales. Aquí hay que tener en cuenta algo. eh, Algunas veces eh, los alumnos confunden la comparativa numérica con la comparativa de cadenas. Por ejemplo, vamos a poner aquí hola y le ponemos igual a hola. A ver, pregunta. Eso, ¿qué me da? ¿Me da que son textos iguales o que no son textos iguales? ¿Qué opinan? A ver, ¿quién está ahí? ¿Quién tal vez puede estar ejecutando? ¿Qué opinan de esto? A ver, Alicia, ¿qué dice Alicia? Dice que ujú, ese no que pusiste, Alicia, era para alguna pregunta anterior, quizás no leía tiempo. Pero a ver, Alicia, en este caso, eh, ¿tú qué opinas si yo pongo hola igual a hola? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Mm? A ver, Rafael dice que sí se cumple. ¿Quién más? ¿Quién más tiene alguna opinión? Veamos si se cumple o no se cumple. A ver, veamos acá. Aquí, en principio, yo le estoy poniendo el, el operador de igualdad, ¿no? Estoy preguntando, ¿son iguales o no son iguales? Veamos qué sucede. ¿Sí? Si son textos iguales, ¿ya? A ver, vamos a cambiarle acá una H mayúscula. Le ponemos hola con minúscula y acá hola con la H mayúscula. Veamos qué sucede. No son textos iguales, ¿ya? En el caso de Python, Python no se complica como en Java.
Por ejemplo, en Java, ustedes no pueden hacer una comparativa de textos con el igual igual. Para eso tenemos funciones específicas dentro de las cadenas, ¿no? En este sería el equals para el caso de Java. Pero aquí, Python, no se complica, dicen, ok, sí, te puedo comparar dos cadenas de texto, si es que me pones el igual igual, te las comparo, sí. Pero nunca se olviden que Java siempre diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Disculpen, que Python siempre diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Nunca se olviden de eso. Entonces, ¿qué dice Python acá? Dice, no son iguales, pero ¿qué? Pero que acá tú tienes una letra mayúscula, la H mayúscula, y basta que tú tengas una mayúscula ahí, aunque sea una sola, para que toda tu cadena sea distinta. Y por eso me sale que no son iguales. Y efectivamente no son iguales. ¿Ya? Ahora bien, también tenemos el comparativo diferente, que solamente es un signo de admiración y seguido de un igual, ¿no? O sea, es la negación de la igualdad. ¿Bien? Ya, pero ¿qué le pongo doble igual? Porque el doble igual son los comparativos. Si tú solamente pones igual, le estás asignando el valor a una variable. Por ejemplo, miren, vamos a poner algo acá. Miren la diferencia acá. Vamos a dejar esto aquí para que se vea. Yo le pongo, aquí por ejemplo digo, texto igual a hola. ¿Ya? Entonces, miren, cuando yo utilizo un solo igual, ¿qué estoy haciendo? Estoy asignando. Le asigno, le digo, la variable texto, que no la declaro, lo que estoy en Python, digo, la variable texto es igual a la cadena hola, al string hola. ¿Bien? Pero acá lo que yo estoy haciendo, no estoy asignándole un valor a la variable, lo que no hay variable, simplemente estoy comparando dos cadenas de texto. Por eso es que utilizo el doble igual. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, aquí estoy comparando. Si yo hago esto, aquí estoy asignando el dato a una variable. ¿Ya? Esa es la diferencia. Si es que yo acá, ¿qué pasa si acá, por ejemplo, le quito el doble igual y le pongo un solo igual? Para empezar, aquí ya me está diciendo algo. Miren, se puso la línea rojita allá abajo de los dos puntos. Ya me está diciendo algo. Me está diciendo, oye, tu código está mal. Cada vez que ustedes, si están utilizando Visual Studio Code, por eso es que al inicio de todas las clases vimos cómo se instalaba el ambiente local con Visual Studio Code, era por el tema de que Visual Studio Code te ayuda bastante para que detectes sus fallas. En este caso, acá me dice, acá hay una falla. ¿Qué falla? Me dice, oye, se esperan dos puntos, pero los puntos sí están. Es otra falla más que está ahí. ¿Cuál es la falla? Que yo estoy colocando un igual en vez de colocar dos iguales para que esté comparando. ¿Sí? Listo. Ahí no. Entonces, ahí ya tienes despejada tu duda. Y como les decía, el otro comparador de, ¿cuál es? El de diferencia. Es un signo de admiración con el símbolo igual, ¿no? Entonces, vamos a poner acá. Listo. Aquí me está preguntando, ¿son diferentes hola, todo con minúscula, de hola con H mayúscula? Eso es lo que me está preguntando. ¿Qué opinan ustedes ahí? ¿Son diferentes o no son diferentes? Lo primero que tenemos que hacer ahí es, preguntamos, ¿Python diferencia entre mayúscula y minúscula? Y como es evidente, ustedes saben la respuesta, Python sí distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, cuando yo ejecute ese código, ¿qué sucede acá? Sucede que me decían, claro, son textos diferentes. ¿Los que son diferentes? Los que uno tiene una mayúscula que el otro no la tiene. Y basta que le cambies una mayúscula y ya es un texto totalmente diferente. ¿Ya? ¿Sí? Esa es la conclusión ahí. Muy bien.
¿Qué otras cosas tenemos en comparativos? Tenemos el símbolo mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. Comparativos que pueden ser matemáticos en este caso. Veamos. ¿Qué podemos decir acá? El 10 mayor a 8. A ver, tenemos esto, que se cumple la comparación, y si no es mayor a 8, no se cumple la comparación. A ver, 10 vale más que 8. Ejecutamos y me dice que sí, sí se cumple la comparación. ¿Qué tal si lo pongo a regresar? 8 es mayor a 10. Veamos. Y me sale, no se cumple la comparación. ¿Ya? Ahí tienen valores mayores que, menores que. Veamos una, a ver, veamos, una comparación entre letras. La H que habíamos puesto y acá la H mayúscula. A ver, pregunta, ¿se puede comparar eso, sí o no? ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Se pueden comparar dos cadenas de texto? Veamos qué nos dice. Ahí está. Me dice que sí se cumple la comparación. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que le invertimos esto? H mayúscula acá y acá H minúscula. Tendría que decirme que no se cumple, ¿no? Veamos si es que es así. Y efectivamente me dice que no se cumple. ¿Qué sucede acá? Sucede que cada carácter que ustedes pongan, cada dato, hasta un dígito, si ustedes lo comparan de esta manera, cada uno tiene un valor numérico. ¿Ya? Por ejemplo, no es que lo tenga, pero por ejemplo, imagínense que si H mayúscula vale 1, H minúscula puede que valga 8. Entonces, ahí es donde hace la comparación. ¿Ya? No es aconsejable que comparen cadenas porque tendrían que ustedes estar viendo las tablas de los códigos para ver quién es el que vale más, quién es el que vale menos. Aunque, por ejemplo, acá yo puedo preguntarte, ¿quién vale más? ¿Vale la A o la B minúscula? A ver, veamos. Veamos qué nos dice. ¿Quién vale más? ¿Se cumple que A es mayor a B? ¿Sí o no? Y yo veo que no se cumple la condición. Entonces, no es conveniente, no, de preferencia no lo hagan a menos que estén trabajando con códigos de caracteres, que eso es otra cosa. Pero sí se puede hacer una comparación, sí. Entre cadenas de texto, sí. Pero no es lo aconsejable a menos que sepan los códigos de cada uno de los caracteres. Y si ustedes quieren hacer operaciones con cadenas, es preferible que utilicen las funciones que ya existen en Python. En el caso de si quieren buscar igualdad, o sea, busquen la función que detecta si hay igualdad entre dos cadenas, en vez de que estén utilizando operadores matemáticos que no tienen mucho que ver con texto. ¿Ok? Eso sí, para que no se compliquen al momento que estén codificando. Bueno, tenemos mayor igual, menor igual. Como les digo, a nivel matemático, estos son muy sencillos de entender. Yo comparo cuando son iguales, cuando son diferentes, cuando es mayor que, menor que, mayor igual, menor igual. ¿Sí? Creo que hasta ahí no hay mucha duda. O si tienen alguna consulta, ya saben, por el chat también. ¿Ya? Si tienen audio, mucho mejor todavía. Entonces, pasando los operadores de comparación que hemos visto, para que tengan la edición global, como les decía, tenemos los comparadores eh, de valor lógico más que todo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son? Son estos de acá. El y, el no y la negación, el no. A nivel lógico, ustedes son capaces, pueden ser capaces, mejor dicho, sea, de hacer que todas las condiciones que existen en los lenguajes de programación
se simplifiquen como un y, un o una negación, combinándolos, ¿no? Todos se pueden hacer así. Con estos tres operadores lógicos, todos se pueden trabajar directamente como y, como o, como no. Claro que a veces puede que se complique, pero que un while va a necesitar varias combinaciones de y, o y negación para que al final esté el mismo resultado. ¿Ya? Pero no es la idea, ¿no? La idea más bien es que utilicen lo que corresponde para que sea más sencillo estar programando en Python, que esa es una de las grandes ventajas, nos da sencillez, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo de operadores lógicos. A ver, veamos, lo pueden leer, si pueden, cópienlo, si lo están haciendo en su máquina, cópienlo para que en su máquina verifiquen cómo funciona, ¿sí? Aquí tenemos, primero, asignación de variable, lo que les indicaba, ¿no? Hace unos instantes cuando preguntó su compañero. Pero cuando pongo doble igual, cuando pongo un solo igual. Pongo un solo igual cuando yo asigno el dato a una variable. En este caso que tengo, la variable edad, le estoy asignando el dato número 25. O sea, en este caso un dato numérico, o sea, el entero 25 se le estoy asignando a edad. Luego tengo la siguiente variable. En la línea 2 tengo la variable tiene licencia. Y aquí le estoy asignando ¿qué cosa? El valor verdadero a la variable tiene licencia. ¿Ya? Se lo estoy asignando. No he hecho ninguna comparación todavía, pero que solamente he usado el igual para asignarle datos a las variables. En la línea ya subsiguiente, que tenemos en el if, me dice, ¿qué es el if? Es una estructura de control condicional, ¿no? Nos pregunta, ¿la edad es mayor o igual a 18? Pues sí. ¿Y tiene licencia? También. Entonces, si tengo acá un i, ¿qué hago cuando hay i? Comparo ambas, digo, verdadero con verdadero, ¿qué me da? Este mensaje, puedes conducir. ¿Qué pasa si tiene menos de 18 años? Sería falso, con verdadero se volvería falso. Y demuestra esto de acá. ¿Ya? Entonces, ahí tienen un ejemplo donde se ve cómo utilizamos el igual para que asignemos datos, tanto en la variable edad como en la variable tiene licencia. Cómo utilizamos un operador matemático ya, el mayor o igual que, para validar si es que la edad es mayor o igual a 18. Y directamente, como esto ya tiene un valor verdadero o falso, solamente le pongo y la otra variable. ¿Sí? Muy bien, a ver, eso ejecútenlo en su máquina, si es que lo tienen, cópienlo, ya saben, edad igual 25, luego en otra línea tiene licencia igual a true, después abajo un if, edad mayor o igual a 18, and tiene licencia, y le ponen su mensaje, ¿no? Puede conducir. En caso contrario, no puede conducir y ejecútenlo en su máquina, vean qué pasa. Esto por acá lo tenía también. Ya, ahí lo tenemos. Como les digo, edad 25 tiene licencia. Si es que yo ejecuto eso, ¿qué hace paso a paso? Compara esto. 25 mayor o igual a 18, sí. ¿Tiene licencia? También. Entonces, si es un AND con ambas condiciones verdaderas, me devuelve esto. Ahora ejecutamos. Y una vez que ejecutamos, ¿qué me dice? Puede conducir. ¿Qué pasaría si tiene 16 años? Menor de edad, ¿no? No podría tener licencia. Entonces, veamos, lo ejecutamos nuevamente. Y aquí me sale, no puedes conducir efectivamente. Ya no puede, pero que tiene menos de 18. O así tuviese 25, como vimos al inicio. Pero ¿qué pasa si es que no tiene licencia? Su tiene licencia es un false. ¿Qué tenemos? A ver, ejecutamos. Y de nuevo me sale que no puede conducir, porque una de las variables que teníamos estaba en falso. Y al momento de aplicar toda esta lógica, se volvió falso. Bien. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Les parece sencillo eso? Si no, consulten
Seguimos explicando hasta que ustedes lo entiendan bien. ¿Sí? A ver, me indican. Digan también si es que lo hicieron en su computadora. Ya, muy bien. Entonces, ya esperemos si es que lo han podido hacer mucho mejor ahí. ¿Ok? Ya saben, los condicionales solamente hacen la búsqueda de para saber si es que efectivamente se cumple o no se cumple lo que estamos buscando. ¿Sí? Ahora bien, pasamos la pregunta aquí. ¿Cómo supe si esto estaba bien o si estaba mal? Si era verdadero o si era falso. Para que sepamos eso, nosotros tenemos que tener en cuenta, como les decía, los principales operadores lógicos. En este caso, el AND es un operador de condición que me indica que se están uniendo dos sentencias y las analiza al mismo tiempo. Dice, si ambas son verdaderas, significa que el resultado también es verdadero. Por eso en el ejemplo, cuando ambas verdaderas, aquí, edad mayor o igual a 18 y tiene licencia, se ejecutaba esto. Si no, si esto fallaba, si esta comparación fallaba, se ejecutaba lo que estaba en el else, que sería esto de acá. Muy bien. Ese es para el tema del LAN, para que sepan ustedes cómo es que se calcula el LAN. Si se ejecutó y no, muy bien, entonces ahí ya lo tienes. En el caso del LAN tenemos ese ejemplo, ¿no? Si condición 1 y condición 2 son verdaderas, la condición, las condiciones me dan un resultado verdadero. Bien. En el caso del LO, ya para ir acabando las nociones aquí globales y pasamos al ejercicio en sí. En el caso del O, este O, cuando hagamos una comparación con O, me devuelve verdadero si al menos una de las condiciones es verdadera. Vayamos al ejemplo. ¿Qué tal si acá en vez de AND, qué le pongo? Pongo O. ¿Qué pasa ahí? A ver, veamos. ¿Cumple esta? Sí, sí la cumple. ¿Cumple esta? No, no la cumple, pero basta que se cumpla una y acá me va a salir que esto se cumple y efectivamente puede conducir. Pongámosle acá que no tiene 18, que tiene 16. Entonces, esto no se cumple o esto no se cumple. Y cuando ninguna de las dos se cumple, entonces ahí sí me da falso. Les dice, no puedes conducir. Bien, esas son las condiciones que tenemos. El AND y el O. Aquí el ejemplo, como les digo, si condición 1 o condición 2 son verdaderas, si ambas condiciones son verdaderas, o si, disculpen, si una o ambas, ¿ya? Cualquiera de los casos. Basta que una sea verdadera y todo se queda como verdadero. ¿Bien? Y el último operador lógico, ¿cuál es? Es la negación. La negación lo único que hace es te cambia los valores que tú le das. Si le dices que una variable es verdadera, entonces, ¿qué pasa cuando niegas esa variable? Se vuelve falsa. Y si una variable, un dato que tú estás manejando es falso, cuando tú lo niegas, ¿qué hace? Se vuelve verdadero. ¿Sí? Así de simple. Entonces, en el no, condición 1 es verdadera si es que fuese falso. Y si fuese falso, se vuelve verdadero. Ya saben, si es falso, se vuelve verdadero, si es verdadero, se vuelve falso. Simplemente les cambia el valor que tengan en la variable o en el dato que estén trabajando. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí tenemos los tres operadores lógicos, que son el AND, el O y el NOT. Con esos tres operadores lógicos son los básicos para que ustedes hagan
todas las funciones lógicas que deseen. ¿Ya? Eso sí, sí es posible. Todo se simplifica estos tres. Muy bien, ya que hemos visto el AND, el NOR y el NOC, ahora sí veamos lo que tenemos para la continuación de la clase que vimos la clase pasada, ¿no? Tenemos la estructura, habíamos visto el if y habíamos visto el if else. En el caso del if, solamente cuando se cumple la condición, se ejecuta el código, ¿no? Entonces, vamos a ir creando acá un ejemplo completo, ¿ya? Vamos a tener esto acá, ahora veamos. Miren, yo tengo esto. Y acá vamos a poner otro twin. Y digo acá, esto ya no es parte del condicional y if. Ya. Miren lo que pasa acá. Yo digo, variable edad vale 14. Pregunto, si la edad es mayor o igual a 18, eres mayor de edad. Y luego ya puedo ir avanzando en el código y puedo tener acá más líneas. ¿Ya? Puedo poner las demás líneas que C y así sucesivamente. ¿Ya? Aquí vamos a poner incluso más líneas. Entonces, boteo. Y así sucesivamente. Muy bien. Ejecutemos y veamos qué pasa. Como se dan cuenta, lo primero que me imprime es esto de acá. Debido a que el if me hace una condición y me indica que si la condición se cumple, haga estas cosas de acá. ¿Ya? Ahora vamos a implementar un poco lo que vimos también en la clase pasada con el else. ¿Qué pasa con else? Si es que no se cumple la primera condición, me puede ejecutar líneas de código en otro bloque que se ejecutara, ¿no? Por ejemplo, acá, en caso de que no sea mayor, entonces, ¿qué le pondríamos acá? Eh, aún no tienes derecho al voto. Ya está. Ponerle, aún no puedes, por ejemplo, ¿qué otras cosas se adquieren con la mayoría de edad? Por ejemplo, no puedes sacar de pongámoslo así. Bien. Lo siguiente que vimos en la clase anterior fue el else que complementaba el if, ¿ya? Ya, si es que esta condición no se cumple, me voy a la que está acá abajo. Y así no desperdicio código, ya que lo que puedo hacer aquí es, o me voy por un camino o me voy por otro camino. Ejecutemos esto. Y como ven, llega acá y pregunta, ¿14 años es mayor que 18 años? No. Entonces, esto ya no ejecuta, por eso es que no sé en ningún sitio, pero sí se va a dónde? Se va acá. Aún no tiene derecho al voto, aún no puede sacar de vete y son las que están acá. Y luego, al final de todo, se va a las últimas líneas que, bueno, ya no son parte del condicional. Así que va por aquí, por acá y ahí se quedó. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Es lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Tenemos el if y tenemos el if else. Ahora bien, esta vez tenemos algo que potencia un poco más este condicional. ¿Cuál es? El if. ¿Ya? Aquí en este caso, vamos a poner esto acá. Y en el if
vamos a poner una condicional más, ¿ya? O sea, ¿qué cosa hace el elif? El elif lo que hace es, ya no solamente te pregunto por la primera condición y si es verdadero o falso, se va por un camino por otro lado, no. Sino que aquí que tú pongas varias condicionales al mismo tiempo y que si no se ejecuta una, pase a la siguiente y luego si no se ejecuta, pasa a la siguiente y así sucesivamente. Pero en el momento que se ejecuta, ahí se acaba y ya te vas fuera del bloque. ¿Ya? Por ejemplo, veamos acá. A ver, si la edad es mayor o igual a 18, es mayor de edad. Ya, ok, no se cumplió, podemos pasar a la siguiente. Si la edad es mayor o igual a, pongámosle 12 años, ¿ya? Y le ponemos acá, probablemente estás en secundaria, ¿ya? Y si es que no se cumple que la edad es mayor o igual a 12, yo puedo seguir colocando más condiciones. Por ejemplo, un elif, si es que la edad es mayor o igual a 6 años, ¿ya? ¿Qué digo? Probablemente estás en la primaria. Ahora, quiero que me indique, lo que estamos haciendo es cuando utilizamos el elif, ¿qué significa? Que si se cumple esta condición, ahí queda y ahí se acaba y nos vamos al bloque que viene por acá. Vamos a ponerle incluso así líneas para que se vea diferente este texto. Tanto que se imprime, ¿ya? Entonces, lo que quiero que entendamos acá es, si se cumple esa condición, entramos a este bloque, ejecutamos las líneas de código y luego ya se va al final y sigue ejecutando esto de acá. Pero, ¿qué pasa si es que no se ejecuta este código? Pasa a la siguiente comparativa y pregunta, ¿se cumple que la edad sea mayor o igual a 12? Si se cumple, entra esta versión de código y luego se va al final a las últimas, ¿ya? Pero aquí la secuencia es la misma. Si se cumple este, bien. Si no, pasa a la siguiente y vuelve a hacer la verificación. ¿Se cumple esto de acá? Si es sí, entra al bloque de código. Si no, sigue con la siguiente condición. Mayor o igual a 6. Si es sí, entra acá y si no, se da la siguiente condición. Después de que se analizan todas las condiciones y si ninguna condición se cumple, solo ahí se va finalmente a dónde? Al else. Y aquí debes poner, por ejemplo, si es que no es mayor de edad, si es que no es mayor o igual a 12, si es que no es mayor o igual a 6, ¿qué le ponemos acá? Probablemente aún no ha sido aún eres no probablemente, en todo caso es un niño pequeño, ¿no? Porque si tiene menos de 6, vamos a ponerle, aún eres niño pequeño. Entonces, es muy potente esto, ¿para qué? Para que cuando tengan ustedes código y tengan diferentes condiciones, no es necesario que estén poniendo if y un montón de if en el código, que a las finales les hace muchas líneas de código, sino que basta que coloquen condiciones así. Si se cumple esto, hacemos esto de acá. Pero si no se cumple, voy a la siguiente y hago la comparación. ¿Se cumple esto? Sí, si se cumple, voy acá. Pero si no se cumple, voy a seguir comparando a la siguiente. Y comparo, empiezo con la primera, si no me voy a la segunda, si no me voy a la tercera, y así cuantas comparaciones hayan. Pero llega un momento en el cual se acaban, y si es que ninguna de estas se cumplió, ¿qué hago? Cuando ya ninguna, me voy a la opción última, que es el else. O sea, si no se cumple ninguna, ya, haz esto, nada más. Y así de simple. Entonces, veamos, ejecutemos esto, ¿no? 14 años tiene la edad. ¿Y qué me dice?
probablemente estás en secundaria. ¿Debido a qué? A que analizó 14 mayor o igual a 18, no, se fue acá. Mayor o igual a 12, sí, 14 es mayor o igual a 12. Ah, ya, ok, entonces aquí imprimimos esto y luego nos vamos fuera de todo este bucle y ya nos vamos a dónde? Acá. ¿Qué pasa si hubiese tenido, por ejemplo, 2 años? Ahora veamos qué pasa cuando tiene 2 años y ejecutemos. No es mayor de edad, no puede votar, así que se va de aquí. Luego tampoco es, probablemente esté en la secundaria, no, pues tiene 2 años. Tiene más de 6 años para que esté en la primaria, tampoco tiene. Entonces, ¿a cuál me voy? A la última opción, que es donde ya me dice, bueno, si no se cumple ninguna, nos metemos acá. Y esta sería una estructura de control condicional, ya complementando las que vimos la clase pasada, que solamente fue if y else, nada más. Ahora ya tenemos el if con el elif y el else, que son una estructura mucho más potente para que ustedes hagan, eh, coloquen diferentes variables y ustedes van viendo que se vayan comparando y cuando ya llegue a una que cumple la comparación, simplemente se van de esa versión de código. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí alguna consulta. A las consultas que tengan, por favor, no se queden callados. Como les digo, esto eh, es una estructura muy interesante. A ver, alguien que tenga alguna consulta, ¿quedó todo claro o alguien tiene alguna consulta? Como les digo, la clase es esencial para que ustedes despejen dudas. Muy bien, si ejecutaste, ok. Acá si hubiésemos puesto, por ejemplo, eh, ujú, si hubiésemos puesto 22, ya saben que se iba a mayoría de edad y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, entonces, esa es la estructura if, el if y else, ¿ya? Tenemos varias condiciones. Eso es lo que la diferencia de un if simple, es que tiene muchas condiciones, que si no se cumple una, buscará la siguiente y la siguiente y la siguiente. Pero cuando encuentre una que sí se cumpla, ahí se queda. Y ya no es necesario que siga comparando lo que viene. Ya no, ahí nomás se queda y ahí es donde ejecuta el código, ¿no? En este caso lanza los mensajes. Pero en el código que ustedes tengan, ahí va a ser el momento en el cual va a ejecutar todo el bloque de códigos que hayan indicado. ¿Bien? No se olviden que solamente se ejecuta un único bloque de código. El primero que cumpla la condición es el que se ejecuta. Algunas veces puede que ustedes, por descuido, por ejemplo, pongan condicionales acá. Pongámoslo así, 22. Vamos a poner aquí 24. Miren este ejemplo que es muy usual. Se utiliza bastante para que ustedes vean una falla que es muy cotidiana, que lo he visto varias veces, los alumnos, que cuando utilizan este if, el if, else, no se dan cuenta de que basta que se ejecute uno y todo lo demás ya queda de lado. Entonces, aquí veamos, ¿qué creen que pasará acá? A ver, ¿quién opina de esto? A ver, ¿qué pasa con ese código? ¿Qué tenemos con ese código? Tenemos que le des 24. La primera condicional me pregunta si es mayor o igual a 18. La segunda condicional me pregunta si la edad es mayor a 12. Y la tercera condicional me pregunta si la edad es mayor o igual a 22. Y al último tenemos mi bloque que se ejecuta si es que ninguna de las anteriores fue satisfecha, ¿no? O sea, no tuvo verdadero. Pregunta, ¿qué creen que pasa en ese código? Como dice Aymar, como se cumple con la primera condición, solo tomo esas respuestas. Efectivamente, y estaría bien. ¿Mm? ¿Verdad? ¿Estaría bien que solamente ejecute la primera? Hagamos la prueba acá.
limpiamos esta pantalla y ejecutamos esto. ¿Qué me sale? Eres mayor de edad, puedes votar, que son estas dos. Muy bien. Pero acá había una condición que también se hubiese cumplido si es que yo lo hubiese puesto en el orden establecido. Vamos a quitarlo ahí. Aquí volvemos este if, lo volvemos el if. Y acá ponemos el if principal, lo ponemos arriba. Y miren qué diferencia, ¿no? Es el mismo código, solo que alteré el orden de las instrucciones que estaban comparando, ¿ya? O sea, solamente subí el 22 y miren qué sucede. Ahora cuando lo ejecuto así, ya el mensaje es diferente. Este es el mensaje antiguo y este es el mensaje último. Probablemente estás en primaria. Bueno, que ese es el mensaje que se quedó en el 22, ¿no? Aquí probablemente hemos puesto cualquier cosa, ¿no? Lo que esto era de 6 años. Vamos a ponerle aquí su list. Este fue el original de 6 años. Y acá, mayor, probablemente estás en la universidad. Algo así. ¿Bien? Como les digo, aquí sí está bien hecho el código, ya que yo tengo en cuenta la jerarquía. Yo digo, ya, primero veo esta, luego esta, luego esta y luego esta, y si no, ya saco todo acá. Pero como les digo, acá funciona bien y funciona bien. Yo veo que acá lo ejecuto y me va comparando descendentemente, ¿no? O sea, 24, 22, 18, 12, 6. Y me dice, probablemente estás en la universidad. Muy bien. Y está bien. Pero si es que por algún descuido yo hago que esto se vaya al final, lo que estoy haciendo acá es, nunca va a llegar esta versión de código. Nunca. Siempre se queda en la primera que se cumple, que sería esta de acá. Voy acá. Nunca, ¿ven? Eres mayor de edad, puedes votar. ¿Se quedó dónde? Se quedó acá. Y nunca llegó aquí. Esos son los problemas que tenemos si es que no sabemos utilizar bien esta estructura de control selectiva. ¿Ya? Si no colocamos los condicionales de una manera en que se pueda ir manejando el resultado, ahí tenemos una falla. ¿Ya? Espero que haya quedado claro ahí con ese ejemplo. Como les digo, es una falla muy usual cuando se está aprendiendo a trabajar con Java. No solamente con Java, pero que este condicional múltiple existe en varios lenguajes. Entonces, aquí siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? La condición más importante es la que va al inicio y luego las otras subcondiciones. Pero nunca se olviden que hay que tener también un poco de criterio para ponerlas en el orden establecido para que si no se cumple una, pasa a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Y así no tengamos fallas en el código como esta, que es un código, se le llama esto código muerto, ya que es un código a donde nunca llegas. O sea, no hay manera que llegues. Así tú le pongas aquí el número que le pongas, no hay manera que llegues. Lo que imagínense que yo le pongo acá 5. Si yo le pongo que tiene 5 años, analiza, mayor a 18, no, pasa a la siguiente. Mayor a 12, no, pasa a la siguiente. Mayor a 6, no. Y llega acá, igual nunca, pero que esto es más de 22. Mayor a 22, tampoco. Entonces, estas líneas que nunca se cumplen, no solamente te llenan el texto de manera innecesaria, sino que también hacen que tu ejecución, tu programa, lo que hagas, se vuelva más lento, lo que está leyendo una línea más donde no va. ¿Ya? Así que a tener en cuenta eso, mucho cuidado para que cuando lo utilicen no tengan esas fallas comunes. ¿Bien? Listo. ¿Alguna consulta hasta ahí? Si no, aquí también tenemos en clase un ejemplo. Aquí tenemos la explicación, ¿no? La edad 14, bueno, si es mayor o igual a 18, es mayor de edad, mayor de 13, eres adolescente.
En caso contrario es un niño, muy parecido a lo que hicimos. ¿Ok? Ahí tenemos diferentes opciones para que sean diferentes evaluaciones y la evaluación que calza primero, no la que calza mejor, sino la que calza primero, es la que se ejecuta y luego todo lo demás simplemente se omite. Bien, aquí tenemos la explicación, se evalúa la edad mayor o igual a 18, si es falso pasa a la siguiente, mayor o igual a 13, como es verdadero, entonces se ejecuta y imprimimos el mensaje, eres adolescente. Muy bien, como les digo, el if es potente por el hecho de que si ninguna condición se cumple, ustedes pueden poner una condición por defecto, o sea, una condición que pase lo que pase, que no interesa si es que ninguna de todas las demás que pudieran haber puesto 20 o 30 condiciones previas, no interesa si ninguna de esas 20 o 30 pusieron, sin que se cumpla, esta última, que es el else, siempre se va a ejecutar, ¿ya? Entonces, acá al último ponemos lo que queremos que se ejecute por defecto. Ya en caso como quien dice, ya si no funciona nada, que funcione esto, ¿ya? Esa es una gran ventaja que tenemos. Ahora bien, vamos a hablar después de esto. Si no tienen ninguna consulta, a ver, leamos un poco el chat. Dice, como se cumple con la primera condicional, solo tomo esas respuestas. Efectivamente, basta que la respuesta esté en la primera o en la penúltima, donde sea, pero basta que se cumpla una y ya no avanza con las demás. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí yo eh, nuevamente me equivoco y hago así? Bueno, ya, así. ¿Qué pasa si hago eso? Y pongo acá 20. ¿Se cumple esta? No. ¿Se cumple esta? No. ¿Se cumple esta? Sí. Allá. Ejecutamos esto. ¿Qué tal si pongo acá 24? ¿Mayor o igual a 12? Sí. Siempre se va a cumplir esto. Entonces, lo mismo del anterior, ¿no? Si poníamos 20, mayor o igual a 12, sí. Se cumple esta, se cumple para todas. Se cumple para todas estas de acá, si se dan cuenta. Pero basta que la primera condición o la segunda o la tercera, la que encuentren, basta que se ejecute, que se cumpla y ninguna de las demás que vengan ya se toma en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si pongo acá 26, claramente 26 pasa para esto y para esto de acá, pero como 26 se cumplió acá, 26 mayor o igual a 12, ya no se tomó ninguna de las que venían, ¿ya? Y como les digo, la ventaja es que si ninguna se cumple, acá tienen algo para que coloquen código que por defecto siempre se ejecuta. Bien, a ver, acá como les digo, ya viendo el punto número 5, esto es parte de las funcionalidades relativamente nuevas, ¿no? Esto solamente funciona en Python 3.10 en adelante. Si ustedes están trabajando en un Python antiguo, por ejemplo, acá en mi máquina yo tengo un Python 2.7, también tengo instalado un Python 2.7, ¿ya? Lo vamos a tener ahí. Si yo pongo Python acá, me sale versión 2.66, ¿ya? Pero acá esto funciona para 3.10. Vamos a darle diferencia para que vean, ¿no? Para que ustedes conozcan. A ver, ¿qué sucede con el match case? En algunos lenguajes de programación, como Java, como Visual C, que son dos de los más conocidos que hay, de los más usados, se utiliza mucho el switch case. El switch case no es otra cosa más que una estructura de código donde se
verifica si se cumple una condición. Pero esta condición tiene o puede tener múltiples opciones, ¿no? Entonces yo digo, ingresa la edad y pongo la edad, ¿no? Pongo variable edad igual a, digamos, 15. Entonces, me pueden aparecer acá diferentes opciones. Pueden aparecerme, en caso de que la edad sea 18, mandamos un mensaje. En caso de que la edad sea 17, mandamos un mensaje. En caso de que la edad sea 16, mandamos un mensaje y así sucesivamente. Incluso tenemos la opción de mandar mensajes por defecto, o sea, cuando ninguno de los casos se cumple, tal como habíamos visto en el if, con el else, ¿no? Veamos acá. Como les digo, esta estructura permite que se evalúen varias condiciones, no solamente una, aquí tienen la opción de poner muchas condiciones, usando un sistema de patrones, un sistema de condiciones ya establecidas, que ustedes serán quienes definan estas condiciones, ¿no? Muy útil cuando tenemos diferentes valores que se comparen y queremos que para cada tipo de valor haga una acción específica, ¿ya? Esa es su potencialidad más que todo. Para no estar colocando muchos if, ¿qué hago? Simplemente un match case y con eso puedo poner diferentes variables, diferentes condiciones y en una sola capturo toda mi información. ¿Bien? Veamos, ¿cómo funciona esto? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que dice tipo animal, conejo, y hacemos un match con la variable, en este caso la variable es tipo animal, y preguntamos, en caso de que la variable tipo animal sea igual a conejo, incluimos un conejo. En caso de que la variable tipo animal sea un gato, incluimos es un gato. Y así sucesivamente puedo tener con diferentes animales. Como se dan cuenta, parecido al if, el if, else, solo que acá lo que tenemos es una sola variable. Tengo diferentes tipos de posibilidades de que yo acierte con lo que vale la variable, ¿no? Y en caso de que se cumpla, ya automáticamente ejecuto el código que tenga en ese lado. Es muy parecido al if, si se dan cuenta, pero funcionalmente es mucho más eficiente, es veloz, ¿ya? No es necesario que estén colocando tanto if, condición, if, condición, if, condición, no. Aquí directamente llega el dato y lo evalúa y en función a la coincidencia te envía lo que tienes que hacer ahí o no. ¿Sí? Ah, veamos, los que tienen lacto, hagan este ejercicio para que eh, podamos hacerla con la validación aquí. Ya veamos. Vamos a hacer el caso completo para que lo vean. ¿Ya? Por ejemplo, yo pongo acá tipo animal. Ya saben que aquí estoy colocando una variable que no declaro, porque en Python no se declaran, y le pongo lo que les decía, ¿no? Bueno, según el ejemplo, conejo. ¿No? Pueden poner lo que quieran ahí, al final es una variable que se compara. Y acá la estructura de comparación es un match. Una de las ventajas que tiene Visual Studio Code, cuando ustedes están trabajando con un archivo de un lenguaje específico, automáticamente les da sugerencias. Si yo soy nuevo y no sé cómo se escribe el comando, pero tengo una idea más o menos de cómo es, en este caso match. Yo digo, soy nuevo, no me acuerdo cómo será, M-A-C-H-T o M-A-T-C-H. Una de las ventajas, como les digo, Visual Studio Code, es que ustedes van escribiendo las primeras letras y automáticamente te da sugerencias para que completes. En este caso, ahí me va indicando
Loki, o en todo caso, todo aquello que empieza con Mac, con MA, ¿no? Por ejemplo, el match, el Mac y el Max. Entonces, tengo dos opciones, o tipeo todo o le hago simplemente clic a la sugerencia que me aparece. Ya, muy útil para que yo tenga acá listo mi código cuando estoy aprendiendo, ¿no? Vamos a poner acá match. ¿Qué hacemos? ¿Con qué hacemos match? Con esta variable, tipo animal. Listo, 2 puntos. Y ahora sí abajo, ¿qué pongo? Caso 1, o sea, case. En caso de que match animal, tipo animal, coincida con quién. No, o sea, que coincida con gato. Si es gato, ya sabes, ¿qué le ponemos acá? Vamos a poner acá un plugin y le ponemos, pongámosle, es un gato. No, ¿ya? O en todo caso, algo me hace, ¿no? Por ejemplo, es un animal que maulla. Hagamos otro case. Case, por ejemplo, en caso de que sea conejo, ponemos acá, eh, es un animal con orejas largas. Muy bien. ¿Qué otro animal? En caso de que sea, por ejemplo, ¿qué otra mascota? Una ardilla. 2 puntos. Y ponemos acá. Y cuando nos damos cuenta que ya ninguna de estas opciones coincide, o sea, yo quiero poner un valor por defecto. ¿Qué pasa si no es ni gato, ni conejo, ni ardilla y yo pongo un animal X? Quiero que también sea capaz de darme un mensaje genérico para todo aquello que no coincide. ¿Qué hago? Simple. Case y le pongo un subguión y 2 puntos. ¿Qué me indica ese case subguión 2 puntos? Esto me indica, es como el else en el if. Me indica que si ninguna condición de las anteriores se cumple, si no hay coincidencia con este caso, con este caso, con este caso, me mande unas cantidades de líneas por defecto. En este caso vamos a poner también una impresión, ¿no? ¿Qué ponemos acá? No se encontró coincidencia. Coincidencia. Ya tenemos esto. Muy bien. Si quieren acá, pueden poner acá, siguen con sus líneas de código, ya hacen lo que quieren. Por ejemplo, vamos acá, fin del código. ¿No? Pueden poner eso aquí. Ya, si gustan, ahí está. Muy bien. Entonces, incluso pueden ponerlo al inicio como para que sepan dónde inicia y dónde acaba. Eso ya depende muchas veces a nivel estético, eh, funcional más que estético, me da indicios de dónde empieza el código y dónde acaba cuando yo estoy haciendo un debug. O sea, estoy analizando código línea por línea. Puedo poner estos indicadores para que me indique dónde acaba, dónde empieza una operación de código. Listo, limpiamos esta pantalla con un clear y lanzamos esto. Ejecutemos. Por ejemplo, acá yo puse tipo animal conejo. Entonces, comparó. ¿Es un gato? No es un gato. Paso a la siguiente comparación. Conejo. ¿Es un conejo? Sí. Entonces, ¿qué hago? Es un animal con orejas largas. Ahí está. Esta es la impresión. Y luego se va al final. Luego se va ya al final del código y se acaba el código, ¿no? Inicio de código, fin de código. Listo. Muy bien. Ahora veamos. ¿Qué pasa si es que no le puse conejo? Le ponemos, por ejemplo, león. Muy bien, ejecutamos esto. ¿Qué me sale?
Me sale inicio de código, estamos iniciando el código y me dice, no se encontró coincidencia. ¿Debido a qué? El león, muy bien. ¿Coincide con gato? No. ¿Coincide con conejo? No. ¿Coincide con ardilla? No. Para los casos en los cuales ya la coincidencia no se encuentra en ninguna de las opciones, en ninguno de los casos que hemos presentado, podemos habilitar esto. ¿Qué cosa es? Es un case por defecto. Es el case que aguanta todo aquello que no coincidió. Solamente se indica un subguión y los dos puntos y con eso ya tenemos el case por defecto. ¿Qué pasa si quitamos ese case por defecto? Y nuevamente eh, le indicamos que el tipo animal es un león. Veamos qué pasa. En este caso, cuando no hay un case por defecto, miren, se dan cuenta, inicio de código, fin de código y no me imprimió nada. ¿Debido a qué? A que, a ver, te pregunta, ¿cumple con esta condición? ¿Coincide con este case de gato? No. León coincide con el case conejo, tampoco. León coincide con el case ardilla, tampoco. Como no hay ninguna coincidencia en este bloque, me voy y no hago nada. ¿Se puede? Sí se puede. Algunas veces depende de cómo quieran ustedes su código. Es preferible que si no hay condición, que, que no haya, si no hay coincidencia, es preferible que no haga nada. Sí, es válido. Como les digo, ya depende mucho del código que ustedes han hecho. Pero cuando ustedes quieran que sí haya una acción por defecto, ¿qué es lo que ustedes hacen? Simplemente colocan aquí, colocan un case, le ponen su guión y dos puntos. Y ahí pueden poner ustedes lo que deseen que se ejecute en caso de que no haya coincidencia, ¿no? Aquí no hubo coincidencia. Y listo. Miren, León no coincide con ninguno, lo ejecuto. ¿Y qué me da? No hubo coincidencia. ¿Sí? A ver, hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta? ¿Se entendió cómo es que nosotros utilizamos, en este caso, el, cómo utilizamos el match case? Es una herramienta muy, pero muy útil cuando queremos hacer comparación con diferentes opciones que ya tenemos predefinidas. ¿Ya? Como por ejemplo, cuando uno ingresa un dato, capturamos el dato y lo comparamos con un listado de cosas que tenemos. Allá, si el dato, imagínense que ustedes están haciendo ya en un Python ya un poco más avanzado de nivel, están haciendo un sistema de gestión de documentos. Entonces, se le pide al usuario, ingresa qué tipo de documento necesitas. Necesitas una carta de poder, un escrito notarial, N cosas. Entonces, según el dato que el usuario elija, ustedes los mandan por un camino diferente. Esto lo pueden sacar, por ejemplo, de un combo de selección donde seleccionan tal cosa y cuando lo seleccionan, lo capturamos y lo mandamos al código específico. ¿Sí? Muy potente. Por defecto, me da una opción para que si no elegí nada, por ejemplo, mira, oye, la opción seleccionada no es válida. Ya tengo ahí un mensaje por defecto en caso de que me manden datos que no corresponden. ¿Sí? ¿Qué se hace acá? Se evalúa cada una de las condiciones y con la condición que encaje, ahí ejecutamos el código. ¿Sí? Muy bien. Como les decía también, si colocamos un subguión, obtenemos el case que se ejecutará si ninguna de las anteriores se ha coincidido. Bien, ese es el caso por defecto. Cuando no hay coincidencia alguna, nos vamos ahí si es que quieren. Si no, lo quitan, no hay problema, no es indispensable. ¿Ya? Depende ya del código que ustedes deseen. Muy bien, ¿tienen alguna consulta de esto? Dice, veamos el chat. Entonces, el match case es para comparar entre las opciones que tenemos y el if el if, es L-I-F, no es IFEL, no es el if. Es para poner más condiciones. Mira, la verdad es que todos son condiciones. Si te das cuenta, acá hay una condición de que sea
igual a al dato que estás ingresando. ¿Ya? Todos son condiciones al final. Solo que acá lo puedes utilizar como para seleccionar de un menú, cuando tengas ya condiciones establecidas. ¿Sí? El elif también lo puedes utilizar, puedes hacer lo mismo, solo que a nivel de velocidad, esto es más veloz cuando tienes varias condiciones que estar comparando condicional con condicional del elif. ¿Ok? Pero en principio, ambos pueden hacer lo mismo, basta nomás que tú acomodes el código y puedes utilizar el if o puedes utilizar el Mac case. ¿Bien? Muy bien, ¿alguna otra consulta? ¿Tienen alguna otra consulta? Si no tuviesen consultas, terminamos la clase. La próxima clase estaremos viendo las estructuras repetitivas. Ahí ya te estaríamos viendo el for para que ustedes ya vean cómo es que se va dando vueltas en el código hasta que se cumple una condición. Y veremos qué uso le podemos dar ahí también. ¿Sí? Muy bien, si no hay más consultas, entonces, muchas gracias por su atención. A ver, Alicia, antes de que dice, yo tengo Python en mi computadora, tengo dos versiones. Sí, Alicia, pero no te olvides que el Maccase no funciona en versiones que sean anteriores a las 3.10. Aquí justo les había mostrado que yo tenía, por ejemplo, mi Python 2.66 y acá, si es que yo pongo un Mac, eh, por ejemplo, pongo acá tipo animal igual a vaca y acá pongo un Mac eh, tipo animal, no me lo va a identificar con claridad debido a que esta versión 2.66 no está habilitada con la funcionalidad del match, ¿ya? Aquí, por eso les hice la aclaración que solamente es para Python 3.10 en adelante. Si sus dos versiones son superiores a 3.10, no hay problema, funciona igual. Sí, perfecto, justo lo que dices. Si las dos son superiores a 3.10, no hay ningún problema. Solamente para las que son menores a 3.9 hacia atrás, ¿no? De 3.9 hacia atrás no funciona el MacCage. ¿Sí? A tenerlo en cuenta eso. Muy bien, entonces, si no hay ninguna otra consulta, terminamos la clase ahí, le doy el paso a la coordinadora y ya saben, revisen la clase, apunten a la certificación para que ustedes tengan ya la prueba del conocimiento que están adquiriendo aquí. ¿Sí? Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente clase.